Y más temprano hablamos con el defensor del pueblo del Ecuador, Freddy Carrión, sobre esta tragedia vivida en las cárceles del país en las últimas horas. Comenzamos haciéndole dos preguntas que se hacen muchísimo, sin duda, dentro y fuera del país. ¿Qué fue lo que pasó y quién dio la orden para llegar a esta tragedia? Esto nos dijo. Bueno, respecto de esta tragedia y sobre todo de aquellas imágenes y videos que han circulado en medios sociales o en redes sociales realmente espeluznantes, catastróficas, dantescas, por decirlo menos. Primero es de una tragedia, de una realidad que se veía venir, que constantemente han existido inconvenientes y problemas. No es la primera vez, si bien en el número de personas fallecidas que es sobredimensionada y efectivamente más cerca de 79 PPLs fallecidos, existían anteriormente también problemas de amotinamientos en donde fallecieron algunos PPLs, fruto de una guerra interna entre bandas por captar el poder y por enviar un mensaje a la otra banda que inclusive lleva aparejado estos mensajes mucha crueldad. Muchísima crueldad. De hecho, también le preguntábamos por esta cifra. 79 muertos registrados en tan pocas horas en 4 cárceles del país. Una cifra aterradora. ¿Cómo entenderla? Esto nos dijo. Realmente es una cifra que llama muchísimo la atención porque aquí no hubo intervención de la fuerza pública ni de los agentes de seguridad penitenciaria, sino que todo se llegó a dar dentro de una banda, de una pugna por poder dentro de las cárceles, tanto en Quito, perdón, tanto en La Tacunga, en Guayaquil y en Cuenca, en donde se encuentran los centros regionales de rehabilitación social, centros nacionales de rehabilitación social, en donde se encuentran personas privadas de la libertad con máxima seguridad por el tipo de delitos que han cometido. Esto, como yo le decía en un inicio, nos llama la atención de que un gobierno de un Estado responsable de la custodia y de la garantía de la seguridad de las personas privadas de la libertad en cada uno de los centros haya perdido completamente el control, y víctima de aquello hemos visto este número de 79 personas fallecidas con una crueldad inusitada, como digo, fruto de un enfrentamiento entre bandas en donde han ingresado inclusive cantidad de armas, sustancias prohibidas, equipos celulares, con los cuales se han comunicado y han mantenido una coordinación en los tres centros. Estamos hablando de La Tacunga, estamos hablando de Guayaquil, estamos hablando de Cuenca, en donde existen estos centros regionales de rehabilitación social con pabellones de máxima seguridad, donde se encuentran internados personas privadas de la libertad que han cometido delitos sumamente graves y que por eso se encuentran en dichos centros. Esto indudablemente genera una preocupación, sobre todo porque a los familiares de aquellas personas o personas privadas de la libertad no se sabe cómo explicarles una realidad en donde el Estado es el único responsable. ¿Y por qué lo digo? Porque los estados tienen la custodia, porque bajo el Estado las personas privadas de la libertad se encuentra garantizada o se encuentra depositada su seguridad. Es inadmisible en un Estado de Derecho que permitamos, que posibilitemos que sucedan este tipo de amotinamientos en donde la intervención de la fuerza pública se da con posterioridad a estos hechos de sangre que, como digo, tienen una crueldad pocas veces visto en el país y en el mundo. Una crueldad que hemos visto a través de los videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación y que precisamente por lo que veíamos en ese baño de sangre, por esa crueldad, hemos decidido no emitirlas, solamente aquellas que no hieren susceptibilidades porque son imágenes muy, muy fuertes. Pero le preguntábamos además al defensor del pueblo del Ecuador acerca del papel que jugó la fuerza pública. ¿Disparó, no disparó dentro de las cárceles? Ayer había denuncias en ese sentido, esto nos dijo. Tenemos que efectivamente diferenciar dos momentos. El primero es cuando se producen los amotinamientos, y estos son productos también de luchas internas por poder al interior de cada uno de los centros. No olvidemos que esto sucede en un único día, en donde tanto en Quito, en La Tacunga, Guayaquil y Cuenca se producen estos amotinamientos entre dos bandas, la de los choneros contra los lagartos, por tratar de cooptar el Quito. Indudablemente que la policía ingresa para detener, para tranquilizar o para poner el orden. Dentro de eso
hasta el día de hoy, como institución de derechos humanos, no hemos recibido una denuncia específica contra la policía, sino que indudablemente más bien se le ha acusado a la policía de haber actuado con tardía, con efectos tardíos. Su intervención fue después de que se produjeron estos eventos y que obviamente, como digo, el número de personas privadas de la libertad ha ido en aumento una vez que se han ido conociendo los cadáveres y en cada uno de los centros de rehabilitación social. En Cuenca tenemos aproximadamente 30 a 33 personas, en Guayaquil igual un número de 30 y en el otro centro 7 personas, y en el caso de la Tacunga aproximadamente unas 9 personas, que hacen un total de 79 aproximadamente personas fallecidas, pero como digo, víctimas de este amotinamiento y del ajuste de cuentas. Aquí el punto central está, Tatiana, en que este tipo de eventos, amotinamientos, primero tendrían que haber sido prevenidos, y prevenidos a través de esta inteligencia penitenciaria, a través de grupos de intervención previamente capacitados para disuadir y controlar cualquier tipo de amotinamiento. Aquí el punto está en que las cárceles se ha perdido el control de los centros penitenciarios, el Estado ya no cuenta con esa intervención directa, con esa administración y control que no puede garantizar la vida o la integridad de aquellas personas privadas de la libertad, y que indudablemente esa es la mayor preocupación como institución de derechos humanos, que no exista la garantía de que una persona privada de la libertad no obtenga una sentencia de muerte al ingresar a un centro penitenciario, porque no existe como tal esta pena, sino la pena privativa de la libertad. Pero dada la violencia, dada la inseguridad, dada esta guerra o esta captura por el poder, lamentablemente muchas personas privadas de la libertad, al ingresar a cumplir sus penas, prácticamente están firmando una sentencia de muerte, como hemos visto en los casos del día de ayer con 79 personas privadas de la libertad fallecidas. Una sentencia de muerte es lo que se eh, plantea por parte de las organizaciones de derechos humanos, que es lo que no debe pasar dentro de las cárceles, dentro de los centros penitenciarios en Ecuador. Además, el defensor hablaba de una necesaria reforma al sistema penitenciario, lo decía a través de las redes sociales hoy, también desde una perspectiva del derecho y la jurisprudencia. Le preguntábamos cómo debe ser esa reforma al sistema penitenciario y si necesariamente debe incluir el desmantelado Ministerio del Interior. Esto nos dijo. Bueno, constantemente hemos presentado alertas al gobierno nacional. La primera, indudable, sabemos que hay una falla estructural dentro del diseño del sistema penitenciario. No es posible que se haya eliminado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era el ente encargado de controlar, regular, vigilar, de dictaminar la política penitenciaria. Esa ha sido una gran falla, porque se dividió en dos: la Secretaría Nacional de Atención de Adultos Mayores Infractores, SNAI, y la Secretaría de Derechos Humanos, con competencias completamente distintas. Frente a eso, hemos visto un deterioro, primero del sistema como tal. No existe una rehabilitación social en el país. El incremento de un Código Orgánico Integral Penal que ha incrementado las penas, una fiscalía y función judicial que han tenido una actitud de privilegiar, sobre todo de adoptar a la prisión preventiva como una especie de anticipo de pena, más que como una medida de última ratio para garantizar la inmediación del procesado o del acusado al proceso. Es decir, si revisamos las cifras, penitenciario, aproximadamente un 30-33% de personas que se encuentran en los interiores de los centros penitenciarios son aquellos que se encuentran en prisión preventiva, que es una medida cautelar, es decir, no son condenados. Este número de 30-33% realmente es muy alto, considerado la capacidad que tienen los centros penitenciarios de aproximadamente 25,000 personas y que ahora existen 40,000. Con eso es claramente que un hacinamiento carcelario, que lo vivimos en la pandemia, que lo hemos vivido con anterioridad a la pandemia, demuestra el colapso del sistema, en donde han incrementado las penas, se han incrementado las personas privadas de la libertad, y lo único que se ha hecho es que éstas no salgan o que éstas no tengan ese proceso de rehabilitación, con lo cual hay un rompimiento del sistema, porque ingresan las personas, se mantienen ahí cumpliendo penas graves o penas importantes. Cuando logran salir en libertad condicional o prelibertad, vuelven a delinquir y regresan, es decir, se convierte en una especie de ciclo.
Si no rompemos ese círculo atacando las causas con un sistema penitenciario que tenga una política efectiva para lograr rehabilitación, que se articule con la Fiscalía General del Estado y con la función judicial, a efectos de que la prisión preventiva no tenga este carácter de anticipo de pena y sea excepcional. En el Ecuador, la prisión preventiva se ha convertido, en lugar de una medida excepcional, una medida muy regular que la utilizan constantemente jueces y fiscales, y eso lo que ha hecho es incrementar la población carcelaria y con ello también los problemas en cuanto a servicios de salud, en cuanto a servicios de trabajo o recreativos o de motivaciones y obviamente de rehabilitación, con lo cual al interior de cada uno de los centros no ha existido ninguna política de rehabilitación, más bien hemos tenido una actitud permisiva de autoridades y funcionarios al interior de cada uno de los centros carcelarios que han permitido ilegalmente el ingreso de armas, el ingreso de sustancias prohibidas, el ingreso y la utilización de sistemas o equipos electrónicos, con lo cual han seguido operando desde el interior de la cárcel hacia el exterior y cometiendo también, ordenando también delitos que se cometen fuera de las cárceles, como el sicariato, en donde hemos tenido un aumento de este tipo de figuras delictivas. Allí está la postura de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo del Ecuador con respecto a esta coyuntura lamentablemente de muerte vivida en el país.